lugares que cuando los ves por primera vez activan una alarma inmediata en la cabeza, no de peligro, sino de incredulidad. Sitios donde el terreno nos invita a quedarse, donde cualquier manual básico de supervivencia sugeriría lo mismo. Vete. No construyas aquí. No te establezcas. No formes una comunidad. Y aún así, alguien lo hizo. No una vez, ni por poco tiempo, durante generaciones. Personas que decidieron vivir donde no hay suelo firme, donde el agua rodea todo, donde la arena lo invade todo, o donde la montaña no deja espacio para respirar. Lugares que no se adaptaron al ser humano, sino que obligaron al ser humano a cambiar su forma de vivir. En este recorrido vamos a entrar en pueblos reales, habitados hoy, que existen en condiciones extremas. No son leyendas ni reconstrucciones. Son decisiones humanas sostenidas en el tiempo. Y para entender hasta dónde puede llegar esa capacidad de adaptación, hay que empezar por uno de los ejemplos más radicales. 1. Gambier, el pueblo que vive sin tierra. En Gambier, caminar no es una opción, no porque esté prohibido, sino porque no existe el suelo. Bajo las casas no hay calles ni caminos, solo agua. Todo el pueblo flota sobre un lago del sur de Benín, sostenido por miles de pilotes de madera clavados en el fondo. Aquí, la vida ocurre al nivel del agua. Las canoas sustituyen a los autos. Para ir a la escuela, el mercado o visitar a un vecino. Se navega. Los niños aprenden a remar casi antes de recorrer largas distancias a pie. Y la rutina diaria se organiza según el ritmo del lago. Las viviendas están tan cerca unas de otras que la intimidad se vuelve un acuerdo colectivo. Esa cercanía constante puede resultar asfixiante, pero también crea una cohesión difícil de romper. Gambier no nació por comodidad. Hace siglos, vivir sobre el agua ofrecía protección frente a amenazas externas. El lago era un refugio natural. Lo que empezó como defensa terminó convirtiéndose en identidad. Hoy, Gambier sigue funcionando como una ciudad flotante activa, con mercados, escuelas y espacios comunitarios integrados al entorno acuático. No parece un pueblo trasladado al agua, sino uno que nació directamente de ella. Pero si vivir sin tierra firme ya parece extremo, lo siguiente desafía otra lógica básica, la del agua como condición indispensable para existir. 2. Huacachina, el oasis que resiste el desierto. Durante kilómetros el desierto del sur del Perú no ofrece nada: arena, viento y silencio. Un paisaje donde todo parece moverse y nada debería quedarse. Y de pronto, agua. Una laguna real, rodeada de palmeras con un pueblo entero construido a su alrededor. Huacachina no tiene transiciones nuevas. El paso del oasis al desierto es inmediato. Basta alejarse unos metros para quedar rodeado de dunas monumentales que avanzan lentamente cambiando el paisaje día tras día. El pueblo nació como punto de descanso en antiguas rutas y terminó consolidándose como comunidad estable en un entorno frágil y cambiante. Aquí no se expande nada, todo resiste. La arena siempre amenaza con reclamar su espacio. El agua se convierte en el eje absoluto de la vida. Al amanecer y al atardecer, las dunas envuelven al pueblo en una atmósfera irreal, recordando que este lugar existe solo mientras el equilibrio se mantenga. Y aún así, hay pueblos que ni siquiera se dejan ver con facilidad, lugares que no destacan, porque casi desaparecen dentro del paisaje. 3. Peaudown, el pueblo que se camufla con la montaña. En el centro de Portugal, Peaudown se esconde entre laderas empinadas cubiertas de vegetación, construido casi por completo con pizarra oscura. El pueblo se confunde en la montaña hasta el punto de volverse casi invisible desde la distancia. Las casas se apilan siguiendo la pendiente natural, conectadas por escaleras estrechas y pasajes irregulares. No hay plazas amplias ni calles rectas. Todo responde a la necesidad de adaptarse a un terreno abrupto y limitado. Durante siglos, el aislamiento definió la vida aquí, preservando su trazado original. Peaudown no fue diseñado para crecer, sino para sobrevivir. Y esa lógica sigue marcando cada rincón. Pero incluso estos lugares extremos y resistentes no son los más improbables, porque hay pueblos donde el agua vuelve a dominar de una forma todavía más audaz.
Pero hay lugares donde el agua no solo rodea el pueblo, hay sitios donde el agua es el suelo, la calle y el límite. 4. Koh Phangan, el pueblo que flota para no desaparecer. En una bahía del sur de Tailandia, Koh Phangan se levanta completamente sobre el mar. No hay tierra firme, todo lo que existe, casas, pasarelas, comercios, se sostiene sobre una compleja red de pilotes de madera clavados en el fondo. El pueblo creció alrededor de una enorme formación rocosa vertical que emerge del agua como una pared natural. Cada metro fue aprovechado. Las viviendas se apiñan unas con otras, conectadas por corredores elevados que sustituyen a las calles. Aquí, caer no significa tropezar, significa caer al mar. La vida cotidiana gira en torno a la pesca. Redes, embarcaciones y muelles improvisados marcan el ritmo del día. Pero hay un detalle que resume mejor que nada el nivel de adaptación alcanzado. Una cancha de fútbol construida también sobre pilotes. Un espacio suspendido sobre el agua, donde los niños juegan sabiendo que un mal paso termina en el mar. Koh Phangan no es un experimento, es una comunidad estable que demuestra que incluso donde no hay suelo, el ser humano encuentra la forma de quedarse. Y aún así, hay pueblos donde el problema no es la falta de tierra, sino que la tierra se acaba. 5. Vernazza, el pueblo atrapado entre la roca y el mar. En la costa de Liguria, Vernazza existe en un espacio mínimo. La montaña cae de forma abrupta hacia el mar, dejando apenas una franja donde el pueblo pudo asentarse. No hay margen de expansión. Cada casa ocupa exactamente el lugar que el relieve permitió. Las construcciones de colores se agrupan alrededor de un pequeño puerto natural, encajadas entre la roca y el agua. Todo es compacto, vertical, ajustado al milímetro. Las calles son estrechas y se transforman rápidamente en escaleras que suben hacia terrazas y senderos tallados en los acantilados. Aquí, el mar no es paisaje, es presencia constante. Se ve desde casi cualquier punto y marca la vida diaria. Vernazza no fue diseñada para crecer ni para modificarse. Se adaptó a un entorno reducido y complejo, convirtiendo la limitación geográfica en un rasgo principal. Pero hay lugares donde el paisaje no solo limita, define por completo la forma de existir. 6. Batad, el pueblo que es parte de la montaña. En el norte de Filipinas, Batad no se entiende sin sus terrazas de arroz. El pueblo se asienta en el centro de un anfiteatro natural formado por escalones gigantes tallados en la montaña durante generaciones. Aquí no hay grandes edificios ni calles convencionales. Las viviendas siguen la curvatura del terreno y se conectan por senderos estrechos que serpentean entre cultivos, muros de contención y desniveles constantes. Las terrazas no son solo agricultura, son infraestructura, paisaje y sustento al mismo tiempo. Sin ellas, el pueblo no existiría. La niebla aparece y desaparece con frecuencia, alterando la percepción del espacio y reforzando la sensación de aislamiento. La peligrosidad aquí es silenciosa. Cada pendiente pronunciada y cada escalón recuerdan que la montaña sostiene, pero también impone. Y cuando la montaña se convierte en defensa, el resultado puede ser todavía más extremo. 7. Monemvasia, la ciudad que se aferró a la roca. Unida al continente por un estrecho istmo, Monemvasia se levanta sobre una enorme roca que emerge directamente del mar Mediterráneo. Durante siglos, esta formación natural fue su mayor protección. El pueblo medieval ocupa la base y las laderas de la roca, encerrado por murallas. Sus calles empedradas forman un entramado cerrado, casi laberíntico, donde los desniveles aparecen sin aviso y el vacío está siempre cerca. Aquí la vida estuvo condicionada por la defensa y la geografía. Monemvasia no se expandió ni suavizó el terreno, se aferró a él, convirtiendo su ubicación extrema en refugio. Pero incluso estas ciudades resistentes no son el límite, porque hay lugares donde la densidad, el clima y el aislamiento empujan la adaptación humana todavía más lejos. Porque cuando el espacio se reduce al límite, la presión deja de ser geográfica y pasa a ser humana. 8. Isla Buñi, el pueblo que le ganó terreno al mar.
Frente a la costa de Indonesia, la isla Buñin parece una anomalía. Miles de personas concentradas en una superficie mínima, completamente rodeada por el mar. No existen calles amplias ni plazas abiertas. Cada centímetro fue ganado al agua, poco a poco, generación tras generación. Las viviendas se apoyan sobre pilotes y se conectan mediante pasarelas estrechas que forman una red continua, casi sin espacios vacíos. Aquí, la vida transcurre sobre superficies elevadas, embarcaciones amarradas a las puertas, redes de pesca secándose al sol y un movimiento constante que nunca se detiene. La fragilidad es evidente. Mareas, tormentas y humedad permanente forman parte del día a día. Vivir en Buñin implica aceptar el riesgo como condición permanente y entender que el equilibrio del pueblo depende del colectivo. Un lugar donde, en teoría, nunca debió existir nada. Pero hay pueblos donde el desafío no es el mar, sino el frío, la altura y el paso del tiempo. 9. Ushguli, el pueblo que resiste el clima. En el corazón del Cáucaso, Ushguli se extiende a lo largo de un valle amplio rodeado por montañas que dominan el horizonte. Aquí, la arquitectura no busca destacar, sino resistir. Viviendas de piedra y torres medievales forman un conjunto sólido, repetido, pensado para durar. Estas torres no eran símbolos decorativos, eran defensa, refugio y advertencia. El pueblo se organizó para sobrevivir a inviernos largos, aislamiento y un entorno que no perdona la improvisación. Durante gran parte del año, el ritmo lo marcan las estaciones. En invierno, la nieve cubre todo, unificando el paisaje sin alterar su estructura. Ushguli no impresiona por dramatismo visual, sino por permanencia, por seguir ahí cuando todo invita a irse. Y aún así, hay lugares donde la adaptación adopta una forma casi irreal. 10. Heshun, el pueblo suspendido en el acantilado. En un valle profundo del sur de China, Heshun parece desafiar la gravedad. Las construcciones de madera se aferran a las paredes del acantilado, siguiendo la forma natural de la roca, creando una imagen vertical poco habitual. De día, el pueblo se funde con el verde del valle y el río que corre silencioso en la base, pero al caer la noche, todo se transforma. Luces cálidas iluminan pasarelas y balcones suspendidos, reflejándose en el agua y convirtiendo el lugar en una escena casi irreal. Heshun no intenta imponerse al paisaje, dialoga con él, y ahí está su fuerza. Estos pueblos no comparten idioma ni cultura, pero sí una decisión común. Quedarse cuando irse parecía lo más sensato. Si alguno te sorprendió más, déjalo en los comentarios. Y si este viaje te atrapó, suscríbete al canal. Nos ayuda a seguir explorando los lugares donde vivir sigue siendo un desafío.